Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa especial dedicado a Roberto Fontana Rosa, el gran dibujante y escritor argentino que murió en el año 2007. Ustedes saben cómo hacemos siempre en este tipo de programas de homenaje. Pasamos algunos videos de cuando el autor nos visitó en Los Siete Locos. Tenemos tantos años de programa y tanto archivo, y Fontana Rosa, por supuesto, como tantos otros, ha venido varias veces a Los Siete Locos. Vamos a empezar en este primer bloque con el fragmento de una larga nota que le hicimos. Estuvo toda la hora acá en Canal 7 con nosotros y hablamos de un montón de temas. En este fragmento que vamos a ver ahora, habla de su relación con el dibujo y su propia vida. Ahí lo vemos. Ahora ya empezaste a dibujar, Roberto, ¿qué dibujaste? Dibujé como los chicos en la escuela, un perrito, un loro, una gallina. Corriendo la cámara a ver si te lo hagan. En definitiva son Mendieta, está por ahí también. Los personajes que uno hace habitualmente, ¿no? ¿Y vos hacés eso de, por ejemplo, qué sé yo, hasta yo cuando hablo por teléfono hago dibujitos? ¿Vos hacés dibujitos todo el tiempo por la vida? No, posiblemente antes más, en los bares, por ahí, dibujando en las servilletas de los bares que son bastante propicias por el simple hecho de que están ahí, no porque el papel sea bueno. Generalmente se hacen grumos, claro, y se mancha, etcétera, etcétera. Pero era como un hábito. Yo creo que en ese aspecto todos, cuando digo todos, me refiero más bien a los amigos, que sea el Negro Cris, Caloi. Teníamos como una cosa compulsiva, ¿no?, por el dibujo. O sea, era juntarse y dibujar y estar permanentemente mostrando. Juntos, entre ustedes, hacían cosas. Sí, pero no que te diría que nos habíamos reunido para eso, sino cuando estábamos en boliche o en la casa de alguien, y era como muy frecuente el asunto de dibujar. A mí eso un poco se me ha pasado, pese a que tengo siempre una necesidad como fisiológica de dibujar, ¿no? Haciendo siempre la salvedad de que no me considero para nada un gran dibujante. Creo que soy un dibujante correcto. Todos los humoristas dicen lo mismo. Kino, cuando estuvo acá, Kino también dijo, yo dibujo tan mal, dijo Kino. Es que con el Kino por ahí hemos hablado mucho de eso y uno se acompleja, o nosotros nos acomplejamos al lado de algunos otros, ¿viste? Siempre mencionamos a algunos colegas que realmente son muy virtuosos. ¿Cómo quién, por ejemplo? El Negro Cris es muy virtuoso en lo que es la facilidad de línea, de expresión. El Menchi Sabat, por ejemplo, Nine, ¿viste? Son tipos que en parte te entusiasman y en parte te desalientan, porque joder, no voy a poder dibujar nunca como este. Lo que pasa es que yo creo, y lo hemos hablado a veces con Kino, me parece que el estilo que él forjó durante tanto tiempo es el que mejor cuenta sus historias, y por supuesto no es un mal dibujante. Lo que pasa es que comparados a nivel mundial, porque ya estamos hablando del nivel que está él, con algunos dibujantes que son realmente muy virtuosos y mucha facilidad de línea, por ahí se siente como cohibido, y a mí puede ocurrirme lo mismo. También te pasa. Pero mira, pensaba, ¿no? Kino me contaba que él, por ejemplo, corrige muchísimo, borra mucho, es detallista. Vos no tenés un trazo detallista. A mí me da la sensación de que vos dibujás. No, pero ojo, una cosa es estar dibujando acá, donde uno está repitiendo figuras que ha hecho miles de veces. Pero no, también es cierto, yo puedo dibujar sin boceto previo, con cierta soltura, digamos. No es una línea entrecortada, ¿no? Pero da esa sensación de que no. Claro, pero a la hora de hacer ya el trabajo concreto, generalmente hay un boceto y también borro, porque eso te permite no perder tanto tiempo si te salió todo mal, ¿me entendés? Porque si vos te largás directamente a tinta, si sale bien, sale muy espontáneo. Pero si sale mal, tenés que empezar de nuevo. Hay que hacer otro. Hay que hacer otro. Y es una pérdida de tiempo. Pero también está de acuerdo a las expectativas que cada uno tenga sobre su propio trabajo, ¿me entendés? O sea, para mí el problema original es encontrar la idea, ¿qué voy a decir? Después, el dibujo, por eso te digo que yo no me considero un buen dibujante. El dibujo está en función de lo que querés contar. Está en función de lo que quiero contar. O sea, primero está la historia. Entonces,
no tengo una búsqueda plástica, ni una expectativa, ni soy un tipo que estoy experimentando permanentemente con la línea, claro, con las texturas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y lo que querés contar te aparece con facilidad o te cuesta encontrar temas? Responde a distintos mecanismos que a veces pueden aparecer con más facilidad que otro, pero casi siempre depende de disparadores que uno encuentra, en el caso mío, muchas veces en la lectura, ¿no? Yo creo que esto, yo me doy cuenta que así como los músicos escuchan mucha música, están mucho tiempo dedicados a eso, fundamentalmente si uno quiere escribir, es muy difícil que encuentres un escritor que no lea, ¿no es cierto? ¿No? Y vos sos un escritor. Además has trabajado mucho en tus tiras, en temas literarios también. Claro, claro, pero te digo porque son zonas donde uno encuentra temática y te repito, sirven un poco como orígenes de ideas o lo que sea. Pero hay distintos planos del trabajo, porque en el trabajo de los chistes de todos los días, bueno, fundamentalmente trabajo con el diario, o sea, tomo el diario, lo leo y veo qué es la noticia que está dando vuelta o qué noticia me puede generar o disparar un chiste. Pero es una cosa bastante mecánica o de aplicar determinados mecanismos, ¿no? Claro. Mucho más allá o más acá de lo que se llama románticamente y un poco falsamente inspiración, ¿no? Lo que pasa es que suena mucho mejor lo de la inspiración, pero si yo tuviese que esperar la inspiración como esos rayos de luz que entran en las estampitas religiosas y tengo que entregar todos los días, me muero de hambre. O sea, yo tengo que ir a buscar el material, ¿no? ¿Sos de guardar cosas, de tener parrillas, suponete, o ideas que se te ocurren, las vas guardando? Sí, ideas fundamentalmente con respecto al material de Inodoro Pereira. O sea, el material de Inodoro Pereira, yo tengo un cuaderno donde anoto las cosas que me pueden parecer graciosas o dignas de ser usadas, y después cuando defino la idea central de la historia, voy a ese cuaderno y voy insertando esas cosas, a veces medio traído de los pelos, en la historia misma. Claro. Y también anoto situaciones o cosas que me parezcan posibles de después trabajar y expandir para los cuentos. Para los cuentos sí, no para los chistes del diario, porque ahí no podés guardar mucha parrilla, porque el diario es actualidad pura. Claro, ahí hay actualidad. Entonces tengo que trabajar sobre lo que es la noticia del día o de la semana. Eso no quita que si se me ocurre un chiste que es atemporal, lo haga y lo tenga un poco a la expectativa de cuando no tengo material o cuando viajo, o cosa por el estilo. Ahora, Roberto, vos estás haciendo tiras prácticamente diarias o semanales o como fuera de hace 30 años más o menos. Y pensá que nosotros, porque entra el Negro Cris y otros tantos amigos, empezamos en Hortensia, en la famosa revista Hortensia de Córdoba en el año 72. Ahí empiezan Inodoro Pereira y Boogie. Y al año siguiente, un poco a raíz de que Hortensia nos sirve como de vidriera, empezamos en Clarín. O sea que sí, es como vos decís, estamos desde el año 73, son 30 años. Un poquito más, un poquito más de 30 años. Un poquito más. La pregunta era, vos decís que trabajás mucho con la actualidad, bueno, ¿cuáles fueron las épocas? Por ejemplo, esta es una época que te da mucho material. ¿Cuáles fueron las épocas que más te inspiran para trabajar? Que no necesariamente son las mejores ni las peores. No, al contrario, te diría que para todo el periodismo en general, las épocas de crisis son muy propicias, porque hay una efervescencia, está lleno de noticias, pero para el humor de comentarios. También. Y claro, porque el humor casi siempre trabaja en contra de algo. Es muy difícil hacer humor elogiando. Entonces, cuando hay crisis, que en nuestros países, digamos, emergentes, en estos 30 años, es permanente la crisis, entonces siempre hay mucho material sobre el cual trabajar. El problema, y este es un tema que apareció en estos últimos años tan difíciles, al menos en mi caso, es cuando esas crisis ya se transforman o están
limitando la tragedia, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí cuando es guerra de Malvinas, cuando es atentado a la AMIA, cuando es atentado a las Torres, uno no sabe dónde ponerse, claro. y desde qué lugar ponerse y cómo manejar un producto que tiene que ser humorístico, sin lastimar, sin herir, sin aparecer como que uno se está riendo de la tragedia, ¿no? De la desgracia. ¿Y qué te pasó, por ejemplo, en la época de la dictadura? Porque hay humoristas que dicen que las dictaduras los estimulan para trabajar, buscándole la vuelta, ese límite entre... Y otros que Quino mismo dice, no, a mí no, a mí no. No, porque por más que le busques la vuelta, hay una cantidad, o como se dio acá en la última dictadura militar, una cantidad de temas que directamente están prohibidos en absoluto. Más bien, claro. Entonces, eso te limita mucho, te empobrece mucho, te va dejando dentro de un corralito donde zafás con, bueno, el fútbol, con la frivolidad, con ese tipo de cosas. Claro, estás muy limitado. Estás muy limitado. Después es cierto que posiblemente la actividad de los censores se va relajando lentamente, entonces van dejando filtrar algunas cosas. Sí. ¿Qué fue lo que capitalizó y muy bien la revista Humor en determinada época? ¿Me entendés? Bueno, estuviste en Humor, sí, ¿no? Estuviste. Sí, estuve mucho tiempo. ¿Sabés quién me comentó esto? Me acuerdo una vez, Ciraldo, el humorista brasilero, que es buenísimo. Estuvo acá en el programa y decía, cuando volvió la democracia a Brasil, yo me sentí vacío, por un tiempo no encontraba tema, no podía insertar, Es cierto, porque te produce la cuestión de la censura permanente una especie de anestesia, donde uno se va acomodando y achanchando y acostumbrando a que todo está muy cercado y los límites son muy precisos, ¿me entendés? A mí me pasaba en la época de la dictadura, por ejemplo, viajar a España, donde en España ya habían salido de eso y había una explosión de publicaciones y el famoso péndulo se había ido al otro lado en todo lo que fuera pornografía, etcétera, etcétera. La etapa del destape. Claro, entonces yo frente a los kioscos, esos enormes kioscos de las Ramblas de Barcelona, era como que parecía una tía que se ruborizaba. Y después digo, pero qué imbécil, le digo, claro, si esto en definitiva, por ahí llevándolo muy a los extremos, pero es lo lógico, ¿no? Seguro. Entonces, no, yo también he escuchado ese comentario que vos decías con respecto a la Italia de Mussolini, donde floreció, yo no creo que pueda florecer nada, realmente, no creo que pueda florecer nada. Y como decíamos también con Quino, si para que se beneficie el humor tiene que haber una dictadura, más vale que trabajemos nunca lo hubiera planteado así, más bien, dedicate a otra cosa, claro. Hay épocas dentro de las épocas, ¿no?, donde por una conjunción de personajes y perfiles es más propicia, obviamente. La época de Menem fue muy propicia para los humoristas, por el altísimo perfil. Había muchos elementos ahí. Claro, y esa especie de armada brancaleona que había en torno del poder, ¿no es cierto? Entonces, tuvieron material de muchísimo material, casi una competencia desleal desde parte del poder, ¿no? Se la daban muy servida, ¿no? Por eso, y hay otros presidentes que indudablemente, o gente que está dentro del poder, que tiene perfiles más austeros, más discretos, más discretos, ¿no? Esa cosa que yo te preguntaba hace un rato, si dibujabas todo el tiempo, qué sé yo, a cualquiera le pasa en su profesión, ¿no te pasa a veces que estás harto y no querés dibujar también? No, es difícil. ¿Sabes qué pasa? Que aparte, suponete, si tengo que dibujar una tira de Inodoro Pereira, bueno, por ahí que me lleve 2 horas, pero no es que estoy dibujando todo el tiempo. Es distinto los dibujantes de historietas de aventuras, ¿no? Qué sé yo, Horacio, Altuna, todos ellos, son tipos acostumbrados a trabajar por ahí 10, 12 horas. Están muy sobre el tablero. ¿Nunca hiciste eso? No, tanto tiempo no, porque además originariamente esos historietistas a veces cobraban, hace tiempo atrás, cuando cobraban posiblemente, por cuadrito o por página. Entonces, mientras más entregaban, más ganaban. Claro. No, pero lo que sí, digamos, siempre estuve ligado a la urgencia, ¿no? Porque yo empecé trabajando en publicidad. Y la publicidad es todo para ya. Y después en el periodismo, si vos estás publicando día a día, estás permanentemente ligado a la urgencia. A la actualidad, ¿no? Y a la urgencia. Entonces uno incluso se convierte
en un ansioso en ver el trabajo publicado, porque yo puedo hacer estos dibujos hoy, los mando al diario y salen mañana. Yo no sé si podría pintar al óleo, viste que tenés que esperar que seque y después la veladura y la cerámica al horno. Nunca se te ocurre pintar. No, porque mis orígenes como lector y como admirador fueron siempre la historieta, las revistas de historieta. Además, por lo que decías hace un rato, ¿te interesa más la historia que el dibujo? Claro, que el dibujo y la pintura. Bueno, hay cosas que me pueden gustar mucho, pero me doy cuenta que yo privilegio el dibujo. Me gusta el Carlos Alonso dibujante, me atrae más que posiblemente que como pintor. ¿Por qué me fijo más? Claro. En la cosa del dibujo, porque es lo tuyo. Claro, ¿no? Está bien, se dice que lo que primero se percibe es el color y después la forma, porque si vos pasas rápido frente a ese cuadro, ves algo amarillo. Seguro, te queda. Después localizás la forma. Pero no, yo cuando empiezo a trabajar es la forma. Bueno, y si le tengo que dar color me da miedo de que lo arruine porque soy inapto. ¿Y qué te pasa con una cosa que se plantean mucho los humoristas? El texto, ¿no? Poner o no poner texto. Quino decía, yo siento que un dibujo está bien y está completo cuando se entiende sin que yo tenga que poner nada. Sin embargo, vos utilizaste sin parar el texto. Son distintas formas. Son distintas formas, distintas urgencias también, en el sentido de, obviamente lo que dice Quino es como un poder de síntesis mayúsculo. Si vos solamente con lo gráfico resolvés el problema. Yo no tengo esa característica. No. Si estás trabajando sobre la noticia del día es muy difícil no poner texto. El Menchi Saba no hace precisamente humor, pero lo resuelve así. Claro. Pero aparte, en el caso mío, me gusta la palabra. Vos trabajás con la palabra y aparte estás contando una historia. Claro, admito, reconozco y ojalá pudiera hacerlo con menos letras y con menos palabras. ¿Te gustaría? Y sí, porque siempre un mensaje, si uno puede sintetizar un chiste en una cosa muy cortita, mejor. Pero bueno, no me sale. Porque esas son estilos, tampoco te tiene que salir. No, y además que una cosa es lo que uno quiere y otra es la que puede. Sí, seguro. Yo no hago lo que quiero, hago lo que puedo, lo que me sale. Sin duda, entonces a veces yo veo Inodoro Pereira y digo, uy, qué cargado que está de texto. Pero bueno, no encuentro la vuelta. No le encuentro la vuelta, ¿viste? Si yo encontrara, el otro día me estaba acordando de un maravilloso chiste oral de un tipo que fue muy, muy capo, el catalán Eugenio, ¿no? Que contaba chistes cortos y había uno que decía, Dios, dame paciencia, pero ya. Dame paciencia, pero ya. Qué fantástico, claro. Que poder armar un chiste así, concreto, rotundo, no conté las palabras, ponerle 5. Pero bueno, a mí no me sale. No te sale. Pero sin embargo, bueno, ahora vamos a ir al corte, pero hay muchos temas que quiero que sigamos hablando. Vos trabajaste con Lelutier. Sí. Y ahí, bueno, hay que rematar en C o no. ¿Cómo trabajan? ¿Es así? Sí, es fundamentalmente con la palabra y también la imagen, pero siempre está apuntado a un final y a un chiste que remate. Pero ¿no? hace falta el remate. Bueno, después del corte seguimos. Hay un montón de cosas que te quiero preguntar. No se vaya, que ya volvemos. Seguimos recordando en este programa especial a Roberto Fontana Rosa. Y en este fragmento que vamos a ver ahora nos habla de su infancia, sus inicios, su familia, sus primeros trabajos, sus estudios. Ahí lo ven. Roberto, me gustaría volver un poquito para atrás. ¿Vos estudiaste dibujo? Porque eso no lo hemos dicho. No, y sí, te diría alternativamente. En este aspecto, como tantos colegas, aprendimos a dibujar con profesores involuntarios, o sea, de las revistas. Aprendieron solos, claro, por copiando mirar. De las revistas. Este es un trabajo que se aprende copiando. Ahora, por supuesto, algunos otros después siguieron Bellas Artes, otros. Yo en algún momento sí fui algún profesor. Lo que hice
fue el curso por correspondencia de los 12 famosos artistas de la Escuela Panamericana de Arte. ¿Te acuerdas de esas cosas? Claro. Qué viejos somos. Lo que certificaba una cosa que funcionaba muy bien el correo en esa época. Yo desde Rosario llegaba siempre, llegaban los pagos, llegaban los recibos. ¿Y te sirvió? Sí, pero además yo lo hice porque yo tenía un gran deslumbramiento, como tantos de mi generación, por Hugo Pratt. Claro. ¿No? Y Hugo Pratt, a quien después afortunadamente pude conocer personalmente, era uno de esos profesores. Creo que estaba Carlitos Garaycochea, estaba Alberto Breccia, era deslumbrante. Pero era de muy buen nivel. Staff. Era de muy buen nivel. Ahora, es como a veces yo hablo con mi hijo que es músico, le digo, mirá, en estos trabajos no hay diploma. No hay diploma, vos no podés ir a un club de fútbol y decirle, mire, yo soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Pero hay ciertos elementos que es bueno manejar y tener. Cuando yo terminé ese curso, yo entiendo que no tenía capacidad profesional porque era muy chico, no sé, tendría 15, 16 años. ¿Vos dejaste el colegio ahí? Yo dejé, Eras vago, ¿no? Eras bastante vago. Yo no sé si era vago o era una variante de eso que era desinteresado. Me dio la impresión en el colegio industrial que ¿para qué iba a seguir yo eso si no tenía interés en ser ni técnico constructor, ni electrotécnico, ni nada por el estilo? ¿Y por qué habías ido a parar al industrial? Por esos sanos consejos muy bien intencionados de mi padre, que mi padre me dijo dos cosas. Si a vos te gusta el dibujo, tenés que ir al industrial, que ahí se usa el dibujo. Claro, el dibujo técnico no tiene nada que ver con esto. Tu papá quería que tuvieras un título, eso es lo que pasa. Claro. No tanto, porque él no había terminado la escuela secundaria tampoco. Pero la otra razón era que la industria era el futuro del país. Y posiblemente en aquellos años se veía así. Además yo creo que era cierto lo que decía él. Lo que pasa es que después pasó lo que pasó con el país y con la industria. Entonces fui a parar a un colegio que privilegiaba la matemática, la física, la química, que era totalmente incompatible conmigo, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue? ¿Tu papá qué hacía cuando eras chico? Tenemos fotos de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Ayer entré en internet, buscaba reportajes que te hicieron y decís, tuve una infancia muy normal. No hay nada que contar porque fue muy normal. Claro, no es de esas infancias que den para una novela desgarradora como esa. No, una infancia de clase media. En Rosario, en lo que era la clase media de esos años, que se vivía bastante cómodamente, porque si bien mi viejo siempre me repetía que los tiempos estaban difíciles, él trabajaba él solo en mi casa. ¿Qué hacía? Mira, sería injusto decir que vendía seguros de vida, porque era su medio de vida, ¿no es cierto? Pero él lo que fue siempre un apasionado del básquet. Y había sido un gran jugador de básquet en una época donde los partidos terminaban 15-12 y sacaban del medio cada vez que hacían un tanto. Y después yo, cuando empecé a seguirlo en su faceta de director técnico de básquet en Rosario, era un tipo muy popular en Rosario, de una personalidad muy de ser siempre centro de atención, un tipo muy divertido y esas cosas. Entonces, su pasión era el básquet, que lo hacía extensivo a la mayoría de los deportes, le interesaba el fútbol también, y ese fue un poco la gran conexión conmigo. O sea, por el fútbol. Sí, y el deporte, o sea, todas sus enseñanzas, que te diría que al igual que la Escuela Panamericana de Arte, ciertos fundamentos que uno sigue usando, que él me transmitió, eran referidas al deporte, ¿no? De cómo había que comportarse con respecto al grupo. ¿Vos jugabas al fútbol? Yo todavía intento. Ya sé, pero desde chico. Desde chico jugué al fútbol, siempre mal, porque cuando yo abundo en esto del fútbol, porque me apasiona y he escrito mucho de fútbol, hay quienes creen que yo jugué bien alguna vez al fútbol. Y no, eso es una falsedad. Lo que pasa es que siempre me ha gustado muchísimo. Pero te digo, mi viejo laburaba él solo, mi mamá, que vive todavía, está fantástica, era ama de casa, y mi hermana y yo fuimos a la escuela, a una escuela pública, por supuesto, pero después había ciertas cosas de que mi hermana estudiaba inglés y estudiaba declamación, que se estudiaba en esa época. Claro. A mí intentaron mandarme inglés y no lo pude digerir.
hasta muchos años después, te diría unos cuantos años atrás, que empecé y me interesa mucho como materia el inglés. Pero te digo, nada remarcable, o sea, claro, como alumno fui un alumno correcto, y lo que pasa que después caí en la debacle de la escuela secundaria. Y lo que siempre repito como pregunta que nadie ha sabido responderme con respecto a la escuela es que ¿por qué hay que ir tan temprano a la escuela? Vos sabés que nunca lo supe, nunca lo padecí supe. toda la vida y ahora por llevar a mi hija lo sigo padeciendo. Claro, aparte en esa época noche, los inviernos eran más duros, eran más largos y más duros. Noche cerrada. Entonces vos tenés que levantar a un pibe de 6 años, 7 años, a las 6:30, 7 de la mañana, un frío espantoso, a veces lluvia, noche para ir a la escuela. Entonces por ahí la gente dice, y no le gusta ir a la escuela. ¿Cómo le va a gustar? Si ya arrancamos mal. Bueno, nadie ha sabido explicarme el porqué de esos horarios. No sé, es así, qué sé yo. No sé, hay cosas como que no se discuten y son así, y bueno. De ahí me ha quedado que yo digo, todo lo que yo he emprendido en mi vida y todos mis desvelos han sido para no levantarme temprano. Después del mediodía, todo después del mediodía. No tanto, tampoco la bohemia porque hay que trabajar. Bueno, hay escritores, 9:30, conocemos muchos amigos en común que trabajan de noche y se levantan a las 5 de la tarde. Bueno, el Gordo Soriano era famoso, por eso ya extremo, ¿no? Sí, o sea, vivía de la noche. Vivía de noche. El Negro Caloy te digo que también es de esa especie, ¿no? Que aparte cada uno lo acomoda de acuerdo a su personalidad y su comodidad, pero entiendo que debe ser muy cómodo trabajar de noche porque hay menos llamados telefónicos, silencio, hay un montón de cosas y todo eso, ¿no? Y empezaste a trabajar, tu primer trabajo fue en publicidad, empezaste enseguida, después de lo de la Escuela Panamericana de Arte, ¿pudiste empezar a trabajar? Después de que termino con la escuela secundaria, termino voluntariamente, soy un pionero de la deserción escolar. Estuve un tiempo sin hacer nada, que era bastante incómodo porque todos mis compañeros iban al colegio. Iban al colegio. Después, ya mi viejo un poco preocupado por la situación, fui a trabajar o me consiguió un trabajo que era una especie de almacenes mayoristas donde yo hacía trabajo de pinche, etcétera, etcétera. Nada que ver con el dibujo. Seguro. Y después sí, a través de un contacto, otro contacto de mi viejo, entro a una agencia de publicidad de Rosario. Roberto Reina, que era un hombre del deporte y que muchas veces trabajó mucho tiempo con el Gordo Muñoz en las transmisiones de fútbol. Y ahí empiezo a trabajar en publicidad, que era una actividad que jamás yo había tenido presente. Y te digo que a mí me gustó, aprendí mucho de técnicas de impresión, diagramación y todo ese tipo de cosas, que hoy por hoy creo que no me servirían más porque hoy por hoy han desaparecido casi las mesas de dibujo, ¿no? Están las computadoras. ¿Vos trabajás con computadora? No, escribo, sí, reemplazando la máquina de escribir con un procesador de texto. Pero para dibujar y todo lo demás, no. No, porque en algún momento pienso que voy a tener que aprender eso para mandar el material. Pero vuelvo a los comienzos de la charla. Si el problema original mío es encontrar el tema y encontrar el chiste, la computadora no me lo soluciona. No, más bien. No me lo soluciona. Es una herramienta formidable. Utilizarte del otro trabajo por ahí, claro. Y no sé, llegará el día o ya está el hecho de poder dibujar acá y que aparezca en una pantalla y procesarlo, no sé. Pero a mí no me llegó todavía para vos no. Eso, ¿no? No, seguro. Pero para escribir sí, yo no podría volver a mi vieja máquina Erika. No, yo creo que hay gente que sigue, pero yo tampoco ya podría. Sí, pero cuando pasaste a lo otro, ya volver se te hace muy dificultoso. Muy difícil, además uno dice, ¿para qué? Claro. Vos empezás a publicar ficción, más allá de las historietas, sino cuentos, novelas, en los 80, ¿no es cierto? Tal vez antes porque yo, que soy muy flojo para las fechas, en el año 72 es lo de Hortensia, 73 es Clarín. Y después a mí se me ocurre empezar a escribir algunos cuentos muy chiquitos. Ahí ya empezás. Que habrá sido el año 74, 75, pero con publicación en Rosario, que fue un librito que se llamó Fontana Rosa se la cuenta, que lo publica Juan Carlos Martini, hoy devenido Juan Martini. Juan Martini, el escritor Juan Martini. Claro, que tenía una editorial en Rosario. Y él publica las primeras cosas mías,
que después ese libro se retoma ya en Buenos Aires con el nombre de Los trenes matan a los autos, que era uno de los cuentos que estaba ahí. O sea que es anterior a los años 80. ¿Te costó? Porque, por ejemplo, yo escucho ahora muchos escritores que dicen Fontana Rosa es un excelente escritor, es un buen escritor, pero que tuviste que dar examen, ¿no? Que venías de otro lado, que eras historietista. Yo no lo interpreté así. Pero pasó eso. Yo no lo interpreté así. Primero, a mí no me martiriza el escribir, porque creo que en líneas generales, por límites autoimpuestos, yo no hago demasiada catarsis con mi literatura. Trato de escribir cosas que me diviertan y que diviertan a la gente, que pueden tener semblanzas de cosas que yo leí que me divirtieron. Sí. Yo quiero escribir aquello que me divirtió y que me entretuvo. No tenés esas pretensiones de la novela. Es que no son pretensiones. Por ahí hay gente que necesita realmente volcar algo personal muy duro. Sí. Y bueno, por eso mismo casi siempre consiguen cosas de más profundidad que las que hace uno. Pero en lo que respecta a la crítica, siempre fue muy generosa conmigo. Sí. Muy generosa. Sí. Pero también puede ser de que yo no puse muchas expectativas, ¿viste? Porque siempre las decepciones están ligadas a las expectativas, ¿no? A más expectativas, decepciones más grandes. Yo, primero que me preocupa, me gusta, me divierte, le presto mucha atención, pero no tengo mucho tiempo para escribir. Yo primero tengo que solventar... Ya llevas escritas una cantidad de libros considerable. Claro, pero yo lo que primero tengo que solucionar es la entrega de material. Claro, tu trabajo primordial, el que te da de comer, etcétera. Eso es lo que yo tengo que prestarle atención, y lo hago de buen grado. Sí. Cuando tengo tiempo y algo más o menos armado, preparado, entonces me pongo a escribir. Pero yo he escuchado muchas veces eso como que determinadas cátedras o cenáculos no me aceptan. Yo nunca he experimentado esa sensación. Lo que pasa es que vivo en Rosario. Tengo amigos en Rosario, acá tengo muchos amigos escritores. Además, el otro día vi la última novela tuya, está en la lista de bestsellers. Vamos a decir la verdad, más allá de bestseller o no bestseller, son libros que la gente se siente reflejado y que realmente tienen mucha convocatoria. Claro, ese por ahí es otro registro, ¿no es cierto? Bueno, que es un registro muy atendible. Pero también existe y es atendible. El que más atiendo, que es el de la gente, en definitiva. Sí, por eso te digo. La crítica es otro plano que ojalá sea favorable, obviamente. Por eso te digo, siempre fue generosa conmigo, porque yo entiendo que de tanto moverme en el periodismo, tengo muchos amigos que por ahí hacen crítica y que supongo no creo que sea por eso, sino porque sabés narrar, porque sabés contar. Está bien, pero suponete que esa gente encuentra cuentos o libros míos que no le gustan mucho, entonces no hacen la crítica. Esa es la manera, de alguna manera. Te cuidan, te tratan bien. Claro. Cuando encuentran algo que les guste, dicen, bueno, voy a hacer la crítica de esto. Roberto, en algún momento el hecho de que siempre viviste en Rosario, nunca viniste a Buenos Aires, ¿se hace más difícil el trabajo, la carrera, conseguir espacios, tanto en la parte humorística como en la literaria? Mucha gente dice, es muy difícil para alguien que no vive en la capital llegar a tener un lugar. ¿A vos no te pasó eso? Yo creo que posiblemente de haber vivido acá hubiese conseguido ciertas cosas antes, ¿no? Porque yo empecé a publicar ya a los 20 y pico de años, 27, 28, en Hortensia, en la revista Hortensia. Pero de todas maneras tuve esa suerte de que esa revista sirvió como de vidriera, entonces me obvió ese paso obligado de agarrar una carpeta y recorrer todas las editoriales, ¿no? Sí. De todas maneras, alguna vez leí una frase que decía, qué sé yo, un escultor puede hacer su trabajo encerrado entre cuatro paredes durante muchos años, pero si el trabajo tiene realmente algún valor, va a romper esas paredes y va a llegar. Pero claro, por ahí llega mucho tiempo después. Cuesta más. De todas maneras, tampoco es que yo vivía en lugares geográficamente muy alejados, ¿no? No, por supuesto. En La Quiaca o en Rosario, Tierra del Fuego. Obviamente. Rosario está mucho más a tiro y hoy por hoy, con estos adelantos de los cuales hablamos hace poco, creo que sería lo mismo vivir en Tierra del Fuego, en La Quiaca, que de todas maneras tenés acceso a los medios, ¿no?
Cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Fontana Rosa, hicimos acá, en este mismo estudio, un programa especial para recordarlo con amigos y colegas. Estuvo Miguel Rep, estuvo Juan Sasturain y el editor de Fontana Rosa de toda la vida, Daniel Divinsky. Y hicimos un poco lo que estamos haciendo ahora, pasamos algunos fragmentos de notas y los comentamos con ellos. Fue un lindo programa, queremos recordar eso también, a los amigos de Fontana Rosa, recordando a Fontana Rosa. Vamos a ver unos fragmentos, ahí va. Si nosotros pensamos, está vigente, ¿no es cierto, Fontana Rosa? 10 años después estamos, me dice Daniel, se siguen vendiendo los libros. No, eso no tengo idea, porque el ver la grabación de tu reportaje me produjo una doble nostalgia, la profunda del corazón de no tenerlo Fontana Rosa, y la otra profesional de que los libros que mostrabas, que tenían el sello que él eligió para que lo editara, Ediciones de la Flor, dejó de publicar sus libros a partir de una decisión de parte de su familia. Hubo un litigio ahí, hubo un problema. Un litigio que todavía no terminó, pero que no es el tema para este momento de recordación. Te decía que me pidieron para el corresponsal en Buenos Aires de la BBC en castellano, que querían hacer un informe sobre Fontana Rosa, que seleccionara una cantidad de chistes gráficos. Y estuve repasando Fontana Rosa y la política, un libro de los años 80 que yo no había visto desde hace mucho tiempo. Y el 90% de los chistes podrían haber sido dibujados anoche mismo, sobre todo porque aluden a una realidad tan triste como la que enfrentamos hoy en el país, ¿no? Es decir, ¿O será que el país es cíclico, entonces siempre hay actualidad en lo que dijo Fontana Rosa hace tantos años? Claro, Quino decía que lo que él lamentaba de la vigencia de Mafalda era que su crítica no hubiera tenido resultado y que siguieran siendo eficaces los chistes en cuanto que la realidad no se ve modificada. En el caso del negro esto es flagrante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué perdura con tanta fuerza? ¿Qué es lo que aportó diferente? ¿En qué? ¿En la escritura? No, por ahora hablemos del dibujo. Después vamos a hablar en el bloque que viene, si quieren, de él como autor de cuentos, de novelas, porque son dos cosas separadas, ¿no? No estoy muy seguro en el tema del dibujo. Yo pienso que el negro lo celebramos. Tiene personajes inolvidables. Lo celebraremos siempre, más que nada por su prosa, por sus cuentos. Yo pienso que él se vuelve universal, él se vuelve esto que celebramos por su prosa. Ahí es donde por la prosa. Me parece que sí. Me parece que en lo demás él siempre acudió a la parodia, lo cual para mí baja un poquito el estándar, porque la parodia siempre se basa en algún modelo, ¿no? En cambio, en los cuentos él crea un mundo y es precioso, es precioso. Ahí es donde yo noto que está el autor Fontana Rosa. Por supuesto que sus trabajos así gráficos son importantísimos, son maravillosos. Boogie, Sperman, Semblanzas, Inodoro, por supuesto. Pero es un largo chiste, ¿no? Son un largo chiste. Es un chistoso. Es un hombre que siempre ha buscado divertir a la gente. Y con un formato que quizás se le acotaba. En cambio, la libertad, yo pienso que siempre ha tenido laburando los cuentos, que Daniel conoce muy bien, ¿no? Los cuentos y la novela. Ahí creo que ha tenido más libertad que en el formatito que le daba Clarín, en la paginita que le daba Viva o bueno, Mengano. tenía los libros también. Bueno, pero eso viene de cajón porque es recopilación, ¿no? En cambio, yo creo que su libertad autoral la ha tenido más que nada en el formato libre de la prosa. ¿Vos qué decís? Yo coincido parcialmente con Miguel. Yo creo que la parodia aparece como disparador tanto en el dibujo como también en los primeros cuentos. En la narrativa, inicialmente, él tiene dos registros: los paródicos y, por otro lado, la observación y la oreja de lo cotidiano, ¿no? Son los dos grandes registros que él manejó con tanta maestría, ¿no? Y en el dibujo lo mismo, es decir, en el humor gráfico lo mismo. Creo que va a perdurar tanto una cosa como la otra. Yo creo que tanto el Boogie como sobre todo el Inodoro tienen a lo largo de un desarrollo tan largo secuencias que se pueden describir como diferentes. Comienza siendo absolutamente paródico, el primer episodio de Inodoro es una referencia indirecta
al universo del folclore, a la Zamba La Pomeña, ¿no es cierto?, Eulogia, Tapia, y al Martín Fierro, y al dibujo de Castañino. Hay por lo menos 4 o 5 referencias culturales del universo de la cultura popular argentina. Y paulatinamente va adquiriendo, a partir de la utilización de todos esos materiales y los distintos medios por los que va pasando, va adquiriendo distintas formas el inodoro. La plasticidad de Fontana Rosa, la capacidad que tenía para adecuar su talento y su creatividad a los distintos formatos y a los distintos espacios es proverbial, es extraordinario. Hay largas secuencias de Inodoro Pereira que son verdaderos poemas épicos. En la época en que trabajaba con historietas de Continuará, que publicaba en 7 días, o que publicaba en Mengano, las historias son largas. Y cuando encontró el formato, o se encontró con el formato pequeño de Clarín, inventó otra manera de hacer humor, haciendo un reguero de chistes, como diría Miguelito, ¿no? Es decir, yo creo que el talento de Roberto trasciende largamente las que serían limitaciones de los géneros. En todos los aspectos tiene auténticas obras maestras absolutas, más allá del humor, más allá de cualquier consideración. Esto que dice al principio de la Escuela Panamericana de Arte, qué sé yo, vos, Miguel, ¿estudiaste dibujo en algún lado? ¿Sos autodidacta? ¿Cómo es? No estudié, pero estudiar por correspondencia no es estudiar. ¿No? Él esperaba muy ansiosamente. Sí, no, porque era un estímulo. Imagínate, esos maestros, eran maravillosos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo extraño al negro? Yo los veía mientras veíamos el video, estaba seguía viendo el video en vez de hablar nosotros. Era estudiar, Miguel. Era estudiar, Miguelito. Y además significaba mucho. El aviso estaba en la revista. Ricotipo, generalmente. En toda la revista. La que el negro leía, la que leíamos nosotros, los privilegiados de los 50. Claro. El niño privilegiado de los 50. Él dice eso, una clase media que vivía bien. Leía muchas revistas porque había muchas revistas. Ese era el medio, es un mundo sin tele del que está hablando el negro. Es un mundo sin tele, es un mundo con historietas. Un mundo de papel. Un mundo de papel y de cine. Vos pensás que ellos, viste que él habla de los maestros involuntarios, que era copiar a los dibujantes. Claro. Y vos estás copiando un impreso, un mal impreso. No estás copiando los originales. Claro. No tenés el acceso a los originales. Estás copiando. Claro que no. Vos aprendiste así. Claro, y todos nosotros hemos aprendido. Pero bueno, así. Es verdad lo que él dice, que hay algunos que sí después se dedicaron a las bellas artes, ¿no? Han estudiado bellas artes, pero muy poquitos. Porque la vocación era ser dibujante de historietas, Miguel, no era claro, bellas artes. Era seguir en esa línea, no era ir a enseñar o exponer, ¿viste? Los originales. El original es un accidente entre el tablero y lo que recibe el lector. Siempre me impresiona esa gente que de tan joven, 15 años, ya sabía claramente lo que iba a hacer en la vida. Y bueno, pero eso era una vocación. Es un regalo, es un don, digo. Era un mundo, Cristina, ese era un mundo sin hacer ningún tipo de referencia nostalgiosa, pero era un mundo en el cual existía, o por lo menos se vislumbraba la posibilidad de tener una profesión en los medios masivos de comunicación, en este caso la gráfica, una vocación que permitía vivir expresándose artísticamente. Y era más significativo que se suscribiera a ese curso y no al otro que también ofrecían las mismas revistas de Charles Atlas. Deje de ser un alfeñique. Me acuerdo muy bien, qué viejos somos, Dios mío. Me acuerdo muy bien. También había uno de detectives y uno de astronautas. Vos no hablés, vos sos bastante más joven. No, pero pero hubo como 20 años donde esos avisos siguieron se fueron publicando. Iguales. Hay un ejemplo maravilloso que es un personaje de historietas creado por Oestergel y dibujado por Solano López, que se llamaba Joe Sonda. ¿Quién es Joe Sonda? Otra que Joe, se llama Cirilo. Cirilo Sonda, es un pibe, un cabecita negra mendocino. Todo lo que sabe, chino, electrónica, ciencia atómica, sánscrito, lo aprendió por correspondencia. Claro. Es un hijo de su tiempo y es un pibe del interior. ¿Y viste lo que dice en un momento Fontana Rosa? Y el correo funcionaba bien, porque llegaba. Antes que hubiera algunas concesiones que, digamos... Y la familia esa de clase media no alta podía costearse esa cantidad de ejemplares, ¿no? De revistas semanales, porque eran un montón. Era un vendedor de seguros. Y encima el curso, ¿no? Que no sería barato. Además, lo que se contrapone a la escuela, a la ausencia de la escuela como motivación, porque la escuela no me lo motivó para un carajo. No. La motivación está en los medios. Exacto. Está en los medios. ¿Qué es lo primero? Comentábamos con Miguel hace un rato, en una hermosa biografía que escribió Vargas, el Rosalino Vargas,
sobre Fontana Rosa, la foto que arranca es una foto de el negrito de 10, 12 años jugando a los Convoy, no a los Cowboys, en la terraza de su casa. Bueno. La pinta además es una radiografía de la época con un amiguito que tiene zapatos gomicuer, etc. Esa mitología está en las historietas y en el cine. Claro, son los años 50. Y la primera historieta que el negro dibuja en la escuela, en el secundario, es una parodia del cine italiano, además de Roma Ciudad Abierta, las películas de Ana Magnani. Claro. Es decir, que el universo de los medios es lo que lo determina como narrador y como dibujante. Sí. Es la realidad pasada por los medios ya. Sí. Pero claro, con el plus de inteligencia. Bueno, la inteligencia de este pibe es tan enorme, es una inteligencia de este país. Realmente, ¿no? El que lo describe con gran fidelidad es uno de sus profesores en el industrial, el ingeniero Suger Gorodischer, el marido de Angélica Gorodischer. Fue un profesor en Rosario. Y fue uno de los que le dijo, mira, negro, mira, Roberto, anda a dibujar. Claro. Porque realmente se dio cuenta que... Y siempre el chiste que él hizo en público, que cómo iba a poder él con las matemáticas, que los números eran millones y él era uno solo. Él realmente no mentía, como dijo Sasturain. Es decir, no pretendía saber más de lo que sabía, tenía muchas más lecturas de las que ostentaba. Es decir, en este país donde es común a nuestro alrededor que la gente se jacte de todo lo que ha leído, él casi mantenía clandestinamente todo lo que había leído. Pero además eso que dice, que tampoco sé si es cierto. Bueno, yo no tenía mucho tiempo, escribía cuando podía. Primero hacía las historietas, me ganaba la vida y después, ¿viste que lo pone así? La productividad de Fontana Rosa es excepcional. Cumplía horario como un oficinista. 200 y pico cuentos. 200 y pico cuentos. Pero bueno, cualquiera, comillas, cualquiera tiene 200 y pico cuentos. Sí, claro, ¿qué pero cuentos? El nivel que Roberto tenía. Cuando decía, por ejemplo, lo que decía Isidoro Blaiste, ¿no? ¿Qué aspira usted? Y bueno, que alguna vez... Un gran cuentista nuestro, ¿no es cierto? Gran cuentista. Bueno, que 1 o 2 cuentos alguna vez perduren de todo lo que escribe. Bueno, el negrito tiene por lo menos media docena de cuentos para cualquier antología de la literatura argentina. Decía algunos, porque habrá gente que nos está escuchando que quiere... Ayer hablamos de Sueño de Barrio. Ayer hablamos de Sueño de Barrio. Sueño de Barrio, la historia de Pendino, el que en la mesa de los amigos cuenta que, digámoslo livianamente, soñó con que tenía relaciones. A partir de eso, de lo que imaginó o se permitió en un sueño, hay un juicio, lo llevan detenido. Lo llevan detenido. El sueño genera, su sueño, su posibilidad de imaginar, genera. Esto es una situación absolutamente casi grotesca, algo de vida. Es una pequeña pieza de un acto, ¿no es cierto? Hay un montonazo de connotaciones además en ese pequeño cuento. Un cuentito, sí, Daniel. El 8 era Masir, el del tipo que está visto como un bicho raro en el bar porque nadie le presta atención, hasta que en medio de una discusión sobre el nombre de un jugador, el tipo que había sido pero ninguneado por todos, dice, el 8 era Masir, y de repente se gana el respeto general. Hay un cuento que se llama El naufragio del Carla Pistoia. El naufragio del Carla Pistoia comienza con un chiste, ¿no? Como esas primeras frases iniciales del negro que suelen ser memorables. Que el Carla Pistoia, hay un simulacro de naufragio, y es tan bueno el simulacro que se bajan todos, y no queda nadie. Entonces no queda nadie en el barco y el barco se va. Entonces naufraga realmente. ¿Quién naufraga? El pintor, un pintor y el crítico. El crítico vive en función del pintor. Entonces el crítico lo empieza a romper para que pinte, para darle existencia a él. Claro. Es una maravilla, una sutileza, sutileza de observación. Ahí está un poco relacionado con todo lo que decía. Ni hablar. A mí me gusta mucho negar todo. Bueno, el primer cuento del último libro. Señores, cuando se habla del Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario en 2004, ¿se acuerda? Fue el primer Congreso de la Lengua que se hizo acá en la Argentina. Se recuerda inmediatamente a Fontana Rosa por su discurso sobre las malas palabras. Yo creo que marcó ese congreso. Si le preguntamos a alguien qué recuerda del Congreso de la Lengua en Rosario, el discurso de Fontana Rosa sobre las malas palabras. Nosotros estuvimos en Rosario esos días,
emitimos en vivo para Los Siete Locos, grabamos muchísimo y también grabamos a Roberto Fontana Rosa antes de que dijera su famoso discurso. Entonces vale la pena ver esta nota, que es cortita, porque justamente nos dice un poco, adelanta o no adelanta, se hace el que no tenía nada preparado, el discurso que iba a dar al día siguiente. Ese programa salió en vivo y tuvo lamentablemente algunos problemas de audio, de conexión. Igual vamos a pasar la nota aunque haya un poco de ruido porque vale la pena. Creo que es un testimonio, qué sé yo, que guarda un momento de la historia. Ahí lo vemos, a Roberto Fontana Rosa en Rosario, en el Congreso de la Lengua. Para mí, creo que para todos los rosarinos es un motivo de fiesta, ¿no? Yo lo entiendo así porque además veo y capto en la gente una excitación, una efervescencia, una alegría que creo que Rosario merece, ¿no? Después de tantas pálidas es como que hay un momento de bonanza que coincide con este congreso. ¿Qué opinás del tema del Congreso, que se disputa la lengua? Yo creo que el tema en general es lo suficientemente amplio como para derivar hacia distintos sectores, ¿no? Pero no sé si el hecho de discutir o ahondar o lo que sea, me parece muy positivo mirar hacia lo que es el lenguaje nuestro, ¿no? O sea, tomar conciencia de lo que es el lenguaje nuestro, porque a veces creo que el idioma tiene algunas de las características del aire, ¿no? Es fundamental e inadvertido, porque nos ha sido dado desde muy chicos, lo hemos escuchado siempre y nos parece natural. Lo menos a mí me ha parecido siempre así, hasta que en algún momento, por alguna razón, te das cuenta que tenés a tu disposición un instrumento formidable que es el idioma castellano, ¿no? Y creo que su celebración, como ocurre en este congreso, es totalmente merecida, ¿no? Roberto Fontana Rosa va a cerrar el Congreso de la Lengua. ¿De qué vas a hablar en ese cierre, Roberto? En pocas palabras, no tengo la más mínima idea, porque de acá al sábado... De acá al sábado algo se me va a ocurrir, esperemos. Gracias, nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Él dice que no tenía idea de lo que iba a decir, pero yo creo que sí, ¿no es cierto? Que ya lo tenía preparado. Nos vamos a ir justamente con eso, con un fragmento del discurso de Roberto Fontana Rosa sobre las malas palabras en el Congreso de la Lengua. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Nos seguimos viendo. Chao. No, yo la pregunta es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto?